Muy buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Albornoz, estudiante de la maestría en Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje y hoy vengo en el marco de la asignatura de Procesos de la Comunicación mediados por la tecnología a exponer un mentefacto en el que expondrá la introducción y el capítulo 1 viene del resumen del texto Cultura Visual y Conocimiento Científico del autor Francisco José López Cano. La exposición consiste en mostrar cómo se comprende que la visión humana trasciende el funcionamiento biológico del ojo y se convierte, digamos, en un proceso cognitivo complejo mediante el cual más bien interpretamos, comprendemos y construimos conocimiento, y digamos que esta reflexión es especialmente relevante para que aquellos que nos dedicamos, digamos, a la educación podamos entender cómo nuestros estudiantes aprenden mejor en una cultura que está altamente mediada por las pantallas, por las imágenes y por una cantidad de recursos digitales que tienen a su disposición. Entonces, acá el mentefacto, en primer lugar, pues está lo supraordinado, digamos que en esta parte superior ubiqué pues como tal todas las ciencias cognitivas, porque la autora explica que la comprensión de la visión requiere como integrar el conocimiento de todas estas disciplinas como la filosofía, la psicología, la neurociencia y la comunicación, ya que no es suficiente estudiar únicamente el ojo, sino que es importante comprender cómo el cerebro interpreta todo pues lo que observa o lo que llega a él. El autor también afirma pues que actualmente la cultura visual integra diferentes disciplinas para explicar la producción del conocimiento y que también para explicar la representación, digamos, de la realidad. Digamos que para la educación pues esto resulta relevante porque de esa manera esta comprensión nos permite también diseñar de manera más adecuada recursos visuales para que nuestros estudiantes pues aprendan de una manera más armoniosa. Seguimos entonces por aquí. El concepto central entonces del mentefacto pues es precisamente los procesos asociados a la visión, y digamos que no hablamos únicamente del acto fisiológico de mirar, sino que el autor pues demuestra ampliamente que ver supone también interpretar, un proceso de selección, un proceso de organización, de atribución de significado a todos esos estímulos que llegan al cerebro, y digamos que desde una perspectiva filosófica pues eso también nos lleva a cuestionar un poco la idea de que percibimos una realidad objetiva, ¿cierto? Digamos que todo lo que nosotros vemos siempre está mediado por la experiencia, por la memoria y también por un contexto. Acá vamos a seguir entonces con los isubordinados o esas características esenciales, y en el primer punto pues encontramos que la percepción comienza con estímulos visuales como la luz, el color, las formas. Sin embargo, esto constituye apenas el comienzo del proceso. Aquí en el apartado 2, pues la percepción no es todavía precisamente conocimiento, sino pues que el cerebro interpreta, organiza mediante procesos cognitivos, perdón, y por ello dos personas pues pueden observar exactamente la misma imagen y comprenderla de maneras pues distintas. En el punto 3, la cognición depende de la experiencia previa, ¿cierto? Eso quiere decir que esa experiencia puede modificar nuestra percepción, y aquí encontramos, digamos, aportes de Piaget, de Vygotsky y posteriormente pues de las ciencias cognitivas, donde dicen que no únicamente aprendemos observando, sino que relacionamos todo lo nuevo con aquello que ya conocemos. En el subordinado 4, pues la visión constituye una construcción cerebral, y eso quiere decir que el cerebro construye modelos de la realidad. En el quinto y subordinado pusimos o ubiqué pues en este caso la memoria, la atención, el aprendizaje y las emociones intervienen constantemente, y es que esta relación de intervención explica por qué una imagen significativa puede facilitarle a una persona mucho más el aprendizaje que un texto aislado.
El disordinado 6 ya hablamos de uno de los aportes más importantes de este capítulo y es que consiste, digamos, en comprender que las imágenes también producen un conocimiento, no cumplen simplemente una función estética dentro de un proceso, sino que son herramientas cognitivas. Digamos que aquí podemos citar al autor cuando dice que la representación visual del conocimiento y las narrativas transmedia están formando nuestra cultura contemporánea y digamos que es importante tener presente esto, sobre todo las personas que nos movemos en el ámbito educativo. Bueno, el isordinado 7 por su parte pues nos dice que vivimos en una cultura visual que redefine de alguna manera la educación y por esto necesitamos comprender cómo funciona la percepción visual para diseñar precisamente mejores experiencias de aprendizaje. Bueno, entonces ahorita nos vamos por aquí a los infraordinados. En este sentido, pues traje 4 específicamente. El autor organiza el desarrollo del capítulo, digamos que alrededor de esos 4 grandes componentes y por eso, pues, primero explica que la percepción y la visión desde la fisiología y la psicofísica y posteriormente analiza la relación entre la percepción y la cognición. Después, digamos que presenta distintas teorías psicológicas y filosóficas que explican estos procesos y finalmente todas estas ideas permiten, digamos, comprender las implicaciones educativas que tiene la cultura visual contemporánea. Y finalmente por aquí pues al lado derecho tendríamos entonces las excluyentes, es decir, lo que no son los procesos cognitivos asociados a la visión humana. Y pues en primer lugar pues entender que no basta con mirar, no basta con mostrar imágenes, los procesos cognitivos no son incorporar tampoco la tecnología en el aula, digamos que tampoco es pensar que las imágenes representan objetivamente la realidad, como ya lo habíamos mencionado. Y pues cabe mencionar que lo verdaderamente importante consiste también en favorecer un poco esos procesos cognitivos que permiten interpretar de manera crítica la información visual que se recibe. Entonces, para terminar, pues mencionar un poco a modo de conclusión que pues como este análisis, perdón, del texto nos permite también entonces transformar un poco la manera de comprender la enseñanza. No solo esto de emitir información, ¿cierto? Sino que aprender depende de cómo el estudiante interpreta visualmente la realidad, como nos lo menciona el autor. Y esto resulta muy pertinente, digamos, justamente en estos entornos virtuales de aprendizaje, porque gran parte de la comunicación ocurre mediante imágenes, mientras videos, infografía, interfaces, mapas, etc. Entonces, el reto de nosotros como docentes ya no es simplemente explicar los contenidos, sino diseñar experiencias visuales que puedan favorecer esos procesos de comprensión pues, profunda del estudiante. De allí pues que comparto la afirmación del autor en el que afirma que la representación visual determina la relación con el mundo y conforma las formas de cognición y por tanto de conocimiento. Y digamos que desde esta perspectiva es importante comprender que la cultura visual no es solamente una transformación tecnológica, sino también, digamos, lo epistemológica, porque educar en la actualidad exige que formemos estudiantes que sean capaces de interpretar de manera crítica, pues también esas imágenes, ¿cierto? Distinguir esa información que es confiable, construir conocimiento y utilizar las tecnologías como un sentido pedagógico. Y digamos que a mi juicio esto es lo que constituye una de las mayores responsabilidades que ejercemos eh, de quienes ejercemos, digamos, la docencia, no solo en los escenarios presenciales, sino también en los escenarios visuales. Muchísimas gracias.